Vamos a hablar de la relación huésped-parásito y en este caso pues enfocado a las bacterias con el humano. Bueno, ya no lo... Bueno, continuar. Estas relaciones son bacterias con humanos. Y estas de acá, parásitos en humanos. Bueno. El huésped definitivo es donde el parásito alcanza la madurez sexual o se reproducen, porque pues puede tener intermediarios. Ahí es donde es un ambiente temporal, donde el parásito se desarrolla solo en alguna etapa o algunas etapas de su ciclo de vida, pero pues no se van a quedar ahí, pasan al huésped definitivo, que es donde se van a reproducir y van a alcanzar la madurez sexual. También tenemos el huésped de transferencia, que solo sirve de vehículo para llegar al huésped definitivo. Y tenemos nosotros, con respecto a los microorganismos, que tenemos todos los seres humanos una microbiota normal. Ya hablamos y dijimos que la microbiota es el conjunto de microorganismos que van a colonizar al ser humano en una relación mutualista o comensal. La verdad es que es una relación bastante importante porque nos sirve en los intestinos para poder degradar bien nuestros alimentos y aprovecharlos. Nos ayudan, por lo tanto, a la digestión y también sirven para fortalecer nuestro sistema inmune. Sirven como una barrera defensiva. Estando ahí estas bacterias, estos microorganismos que son benéficos para nosotros, van a impedir que otros que son patógenos se alojen en nuestros intestinos y entonces pues es una barrera defensiva definitivamente para nosotros. Pero también si no, nuestra microbiota está alterada, no está normal, puede darnos origen a enfermedades infecciosas, ¿ok? Entonces es importante que nuestra microbiota esté bien, esté normal, esté fortalecida, no esté alterada. ¿Qué cosa pueden alterar nuestra microbiota? Bueno, pues para empezar los antibióticos. Cuando nosotros tomamos antibióticos, pues la afectamos. Vamos a ver la clasificación de una microbiota normal. Tenemos la microbiota residente, que es la que está adaptada a la zona donde está. Todas las condiciones ambientales son favorables para que ahí estén nuestra microbiota normal, la que tenemos todos, ya sea en nuestros intestinos, ya sea en nuestra piel o en otras partes, en otras regiones de nuestro cuerpo. La transitoria, algunas condiciones son desfavorables y son eliminadas con facilidad. ¿Qué quiere decir? Que hay veces que las condiciones se prestan para que prolifere más X o Y determinado tipo de microorganismo, pero que una vez que esas condiciones cambian, pues entonces ya no van a existir esas especies y van a ser eliminadas con facilidad. No las vamos a mantener siempre dentro de nuestro organismo o encima de nuestro organismo. Por ejemplo, la microbiota que tenemos en la piel cuando nos bañamos, pues la eliminamos con facilidad, aunque después se vuelve a establecer una nueva microbiota. Tenemos también microbiota de la conjuntiva. Ahí tenemos especies como Staphylococcus coagulasa negativa. Estas son negativas. Hemophilus, del género Hemophilus, Staphylococcus aureus, pero no el patógeno, y Streptococcus también, pero no patógeno. En la nariz, ¿qué solemos tener? Estas especies, que si están en forma equilibrada y balanceada entre sí, no nos van a ocasionar ninguna enfermedad, pero ustedes imagínense que haya abundancia de Streptococcus pneumoniae. No, pues ya, ya hay un proceso infeccioso. Igual, si hubiera una sobreproducción o sobreabundancia de Staphylococcus aureus, pues también. Pero bueno, normalmente esto está en equilibrio y no nos ocasiona ningún problema. En el oído, en los oídos también, en la parte externa, no la interna, normalmente en la externa es donde tenemos microbiota normal, especies que están ahí viviendo y no nos causan ningún problema.
En el estómago, pues también podemos tener algunas especies, sobre todo que sean resistentes al ambiente del pH ácido que está en el estómago, que es como de 1 punto y algo de pH. Tenemos también especies resistentes. Lactobacillus es muy resistente. Streptococcus también son muy resistentes. Bueno, hay varias especies, hay varios géneros que tienen resistencia. ¿Y cuándo se produce la enfermedad? Y sobre todo la enfermedad infecciosa. La enfermedad es toda aquella alteración o desviación del estado fisiológico normal de un organismo. Cuando se altera este estado normal de un cuerpo, pues entonces es cuando se establece o surge la enfermedad. Si la enfermedad es causada por la multiplicación de un microorganismo en el hospedador, se le llama enfermedad infecciosa. Ojo, porque las enfermedades infecciosas pueden ser causadas por cualquiera de estos 3 microorganismos. Ahí les van. Bacterias, virus y hongos. ¿Ok? Cualquiera de esos 3 agentes causales pues producen una enfermedad infecciosa. Hay que ver el origen para poderla combatir, claro está. Hay diferentes etapas para que se dé esta enfermedad infecciosa. La primera es la colonización, que es el simple establecimiento microbiano en el hospedador, sea por dentro o sea en la superficie del organismo. Luego es la infección, que además de estar establecida la bacteria, el virus o el hongo, hay una multiplicación, pero es una multiplicación no controlada que abunda sobre las demás especies que tenemos de nuestra microbiota, y entonces ese desequilibrio fisiológico, más bien, aquí dice sin desequilibrio fisiológico, sí lo hay, sí hay un desequilibrio, hace que se proliferen ciertos microorganismos que nos van en abundancia, nos pueden ocasionar la enfermedad infecciosa. Y cuando además la respuesta del sistema inmune del hospedador es insuficiente, entonces pues ahí se da el proceso de la enfermedad infecciosa. Tenemos enfermedades, les decía yo, infecciosas, que las podemos clasificar por el número de agentes implicados. Es decir, hay infecciones que son mixtas, porque tanto hay virus como hay bacterias. También por el tipo de respiración bacteriana. Son infecciones que están por bacterias que son aeróbicas o anaeróbicas. El tiempo de evolución, tenemos crónicas, tenemos agudas cuando pues no duran mucho, y la crónica cuando ya persistió bastante tiempo y no podemos eliminar la infección. También se la podemos clasificar por su mecanismo patogénico, también. El agente etiológico, como les decía yo, pueden ser infecciones causadas por virus, por hongos y por bacterias, cualquiera de estos 3 agentes. Y bueno, vamos a ver, ya hablamos en el video anterior de la cadena epidemiológica. Es una secuencia de elementos que deben interactuar para que se produzca la transmisión de un agente. Vimos algunos puntos de esta cadena epidemiológica, los vamos a repasar. Empezamos, acuérdense, en ese esquema con el reservorio, que es el lugar donde el agente es transmitido directa o indirectamente al individuo. El vector, que son huéspedes que transportan a este agente etiológico hacia quien va a ser infectado. Tenemos diferentes tipos de fuentes de infección. Este es el lugar desde donde el agente es transmitido al individuo susceptible o al hospedador, ya sea de forma directa o indirecta. Tenemos la homóloga, que se transmite entre enfermos por enfermo portador, o por la heteróloga, por animales y soportes. Ya habíamos visto que soportes físicos, por ejemplo, y a través de fomites también. La transmisión es la forma en que los microorganismos pasan del reservorio o fuente de infección hasta el sujeto susceptible al que se va a enfermar, el hospedador. Les decía yo que tenemos tipos de transmisión horizontal o vertical. La horizontal es cuando se da entre las personas, nos contagiamos entre nosotros, y la vertical de la madre embarazada a su hijo.
puede transmitir la infección. Fuentes directa o indirecta, ya hablamos antes, previamente. Entonces, pero recordemos que la directa ocurre en un periodo breve durante el cual el agente no puede reproducirse ni experimentar variaciones, pero pues nada más es simplemente la transmisión por contacto físico directo y aéreo también directo, como la sífilis, el herpes simple, etc. La indirecta, por alimentos, agua, fomites, vectores, como la fiebre tifoidea y la disentería bacilar también, pues se pueden transmitir de manera indirecta. Y eso sería este video para reforzar los conceptos previamente vistos.